Hola, mucho gusto, espectadores. Supongo que la gente me habrá olvidado después de tanto tiempo, pero nuevamente me presento, como siempre lo hago. Soy Loane Meloud. Esta historia es original mía y, como siempre, los personajes que aparezcan en este fanfic no son de mi propiedad. Los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Y si notan algo parecido a los vídeos de NeoDark, el creador de Neometal Sonic viajando por el multiverso, es porque él fue una gran inspiración para que reviviera mi cuenta de Wattpad y la de YouTube. Y con todo eso dicho, me despido y disfruten el video. Bienvenidos al Proyecto Universal. Han pasado 200 años desde que los héroes más poderosos de la Tierra cayeron en el olvido. El tiempo borró sus nombres, sus hazañas e incluso sus símbolos, dejando un futuro roto, sin luz ni esperanza. De ese silencio eterno surgió una nueva soberana, Sage, la heredera de Eggman. No es la sombra de su padre ni una simple continuación de su legado. Ella es algo distinto. Un intelecto frío, una voluntad inquebrantable y una mente capaz de moldear la realidad a su antojo. Sage no juega con el poder, lo administra con precisión quirúrgica. Su imperio no conoce el caos ni la risa maliciosa de Eggman, solo un orden implacable y un control absoluto. Su nombre se ha convertido en un susurro prohibido, una sentencia de inevitabilidad. Pero el futuro nunca es fijo. En medio de este reinado de hierro, Silver the Hedgehog observa cómo su mundo se desmorona en cenizas. Su línea temporal ha sido quebrada, su destino alterado por fuerzas que escapan a toda lógica. Desesperado, deberá invocar ayuda desde universos que jamás debieron cruzarse, pues solo con aliados de otros mundos podrá desafiar el proyecto más ambicioso de todos, el Universal. Un futuro donde no existen héroes. Una emperatriz que no conoce la clemencia. Y un erizo que lucha contra la eternidad misma. El silencio era roto por un sonido constante. Pitidos, metálicos, marcando un ritmo como un corazón mecánico. Esto terminará muy pronto, susurró una voz misteriosa, apenas un eco entre las máquinas. La cámara se deslizó suavemente hacia una sala bañada por la luz de las pantallas. Allí, en medio del resplandor frío, una figura permanecía inmóvil. Cabello blanco como la nieve, y un mentón rojo que brillaba con intensidad artificial. Sus ojos, gélidos y calculadores, no pestañeaban mientras observaban el contador digital, que marcaba un amenazante 80%. Con un gesto de mano, la figura cambió la imagen en los monitores. Allí estaban las 7 esmeraldas del caos y, en el centro de todo, la esmeralda maestra, atrapada, encadenada por un entramado tecnológico que la drenaba sin compasión. El zumbido de la energía reverberaba por la habitación, como un monstruo invisible respirando. La heredera del imperio, Sage, inclinó apenas la cabeza. Su voz, cargada de un matiz de orgullo y arrogancia, recordó de inmediato a la de su padre, el gran y temido Eggman. Pronto comenzará, dijo con tono altivo, y será un final muy feliz, claro, solamente para mí. Una risa breve, cortante, se escapó de sus labios mientras se giraba lentamente para salir de la habitación. La luz roja de su mentón brilló con mayor intensidad en la penumbra, como si desafiara a todo lo que se atreviera a enfrentarla. Y cuando comience todo, pausó, disfrutando de sus propias palabras. En verdad, no lo sé. Pero lo superaré, como siempre lo hago. El eco de sus pasos se desvaneció, y la sala quedó en silencio. El único sonido era el zumbido constante de la extracción de energía del caos. Hasta que algo inesperado ocurrió. Las pantallas, que hasta entonces habían mostrado datos estables, comenzaron a distorsionarse. Interferencia. Estática. Luego, de pronto, las cámaras exteriores cambiaron. En ellas apareció una silueta, un erizo blanco, atravesando con determinación las calles de una ciudad ahora dominada con puño de hierro por Sage. Sus ojos brillaban con rabia contenida, y su poder psíquico hacía temblar los escombros a su alrededor. Era Silver the Hedgehog. Había vuelto. Silver flotaba como una sombra a través del aire enrarecido de la ciudad, empujado por la telequinesis que le ardía en las sienes.
La noche estaba cortada por líneas de neón derretidas y columnas de humo. Bajo él, la gran fortaleza de hierro se alzaba como un diente metálico en el horizonte, un monstruo de placas y antenas cuya piel brillaba con paneles que nunca dormían. Aquella tecnología superaba cualquier recuerdo de Eggman. Era refinada, más fría, más letal, la firma de Sage. Durante un mes entero había sentido el mal presentimiento como una presión constante en el pecho. No era solo miedo, era memoria. Un zumbido antiguo que traía consigo el eco del pasado. La vez que no actuó, cuando el futuro se rompió y dejó cicatrices imposibles de borrar. Si se quedaba quieto, si dudaba, la historia se repetiría. Esa idea le quemaba la voluntad. Sabía también lo que había visto en las pantallas robadas. Las esmeraldas del caos en jaulas digitales, y, peor aún, la esmeralda maestra encadenada a un tendido de nanocables que le extraían energía en oleadas. Las leyendas hablaban de Eggbots, los autómatas primitivos del Doctor. Ahora los veía de nuevo, pero rediseñados, implacables. Soldados con el sello del pasado y el pulso de una nueva era. Silver los había enfrentado antes, se había ocultado entre las ruinas, había evitado su mirada cuando el metal quiso partirle la vida en dos. Aprendió a huir, a sobrevivir. Ahora huía para preparar un golpe. Mientras flotaba a gran velocidad, la alarma de intruso se encendió detrás de él, una sirena que cortaba la noche como un bisturí. Las antenas de la fortaleza barrían el aire con haces. Drones rojos lo marcaron por un latido. Un grupo de Eggbots se lanzó, convergiendo con gruñidos hidráulicos. Silver, en automático, los desmembró del campo con un gesto de su mente, lanzando piezas metálicas como hojas. Podía destruirlos, y lo hizo cuando fue necesario, pero su plan era otro. Ir a la fuente central, abrir la interfaz, hundirse en los archivos del Imperio para encontrar su punto débil. No quería batallas menores que atrajeran más ojos. Necesitaba datos, un virus, un nombre dentro del código que hiciera tambalear todo. A cada latido, su instinto le gritaba mayor urgencia. Si fallaba, si el futuro volvía a quebrarse bajo la arrogancia de otra heredera, no habría segunda oportunidad. Con la ciudad rugiendo debajo y la fortaleza escupiendo luz, Silver se pegó a la fachada metálica, disipó la alarma en su mente y buscó la rendija. Una entrada de servicio, un respiradero, una línea de datos sin sellar. Allí, en esa pequeña grieta, depositó la esperanza de todos los tiempos. Silver flotaba pegado a la fachada de la gran fortaleza de hierro, sus ojos enfocados en cada destello de los paneles de energía que recorrían el edificio. La telequinesis le permitía mantenerse a cierta distancia, invisible a los radares, pero el zumbido de las alarmas persistía como un recordatorio constante de que cada segundo contaba. El aire estaba cargado de ozono y metal quemado. El olor de la guerra y del poder concentrado le llenaba los pulmones mientras avanzaba, y su corazón latía con una mezcla de miedo, rabia y determinación. Sabía que dentro de esas paredes, Sage controlaba todo. Cada Eggbot, cada haz de luz, cada chispa de energía. Sus pasos eran invisibles, pero cada gesto suyo estaba medido. No podía permitirse errores. Silver había aprendido que incluso los pequeños fallos podían costarle el futuro. Recordó las veces que había dudado, los momentos en que había confiado demasiado en que alguien más salvaría la situación. Cada vez, el resultado había sido un desastre. Habitantes muertos. Aliados desaparecidos, la desaparición de Shadow. No podía permitir que la historia se repitiera. Esta vez, sería él quien actuara, y actuaría rápido. Al acercarse a la entrada de servicio que había detectado, un grupo de Eggbots emergió de un conducto lateral, avanzando con pasos metálicos que resonaban en las paredes de acero. Silver no tuvo tiempo de pensarlo. Con un movimiento rápido de la mano, manipuló la gravedad alrededor de los robots, lanzándolos hacia las paredes y rompiéndolos en pedazos. Sus piezas caían al suelo como hojas muertas, pero el ruido había llamado la atención de los sistemas centrales. Las luces de la fortaleza se intensificaron y los paneles comenzaron a emitir pulsos de energía que barrían el aire. Cada pulsación era como un latido que le decía, está más cerca.
No falles. Silver flotó más alto, esquivando los haces de luz, y sus ojos se fijaron en la torre central, donde la esmeralda maestra brillaba con energía acumulada. La veía incluso desde allí, atrapada en su jaula tecnológica, y por un instante, un destello de desesperación cruzó su rostro. Pero no podía detenerse. Sabía que Sage estaba observando cada movimiento, calculando cada reacción. Su arrogancia sería su debilidad, pero debía ser cuidadoso. No podía caer en ninguna trampa. Dentro de la fortaleza, las alarmas resonaban como tambores de guerra. Cada pasillo estaba cubierto de sensores, y cada cámara seguía su movimiento. Silver flotaba entre ellos, utilizando su telequinesis para apagar luces y desviar drones. Su mente estaba un paso adelante, anticipando cada ataque, cada bloqueo, cada intento de Sage de detenerlo antes de llegar a la fuente central. Sabía que los Eggbots eran apenas la primera línea de defensa. Lo que realmente importaba era el núcleo, donde se concentraba toda la información del Imperio. Finalmente, llegó a un punto donde la fachada se abría en un conducto de ventilación. Silver se deslizó por él, sus manos tocando la fría superficie metálica mientras escuchaba el zumbido de los generadores que alimentaban la extracción de energía del caos. Cada paso lo acercaba más a la fuente, pero también aumentaba el riesgo. Si los sistemas detectaban su presencia, Sage podría activar protocolos de seguridad avanzados, liberando drones más grandes, armas más destructivas. Él no podía permitirse ser detenido. Mientras avanzaba, recordó las advertencias de su instinto. Algo muy dentro de él le decía que esta vez no podía fallar. Si no actuaba, algo terrible ocurriría, algo que el mundo no podría soportar. La memoria del pasado le ardía en la mente. La última vez que dudó, el futuro se rompió, los héroes cayeron, y él quedó con la carga de la culpa. Esta vez no habría dudas. Emergió del conducto en un corredor amplio y oscuro, iluminado solo por los pulsos rojos de las cámaras de seguridad. Allí, un grupo de Eggbots más grandes bloqueaba su paso. No era el momento de enfrentarlos directamente. Su objetivo estaba más adelante. Con un gesto, utilizó su poder para manipular los sistemas de la fortaleza, abriendo puertas y cortando energía a los robots, haciendo que cayeran inertes. Cada movimiento era calculado, preciso, casi silencioso. Finalmente, llegó a la sala central de control, donde un mar de pantallas mostraba datos en tiempo real. La extracción de energía de las esmeraldas, los movimientos de los drones, los planes de Sage para expandir su dominio. Silver se acercó a la consola principal, flotando sobre el suelo con concentración absoluta. Su mente trabajaba a máxima velocidad, analizando códigos, buscando vulnerabilidades, trazando un plan para arruinar todo desde adentro. Pero entonces, algo cambió. Las pantallas comenzaron a parpadear, mostrando imágenes distorsionadas. Sage estaba observando. Su figura apareció en los monitores, la sonrisa arrogante dibujada en su rostro, mientras su cabello blanco brillaba intensamente y el mentón rojo reflejaba la luz de las pantallas. «Bienvenido, Silver», dijo su voz, cargada de desdén. «Pensaste que podrías entrar sin que lo notara. Pero no es tan simple. Mi nuevo proyecto está completo en un 86%. Cada paso que des está calculado, y será inútil». Silver apretó los puños, sintiendo la energía de las esmeraldas vibrar a través de la fortaleza. No podía rendirse. No podía permitir que el futuro fuera corrompido otra vez. Con un movimiento de telequinesis, bloqueó parte de los sistemas de seguridad, creando una ventana de oportunidad. Su objetivo estaba claro: acceder a los datos, encontrar un punto débil, y detener a Sage antes de que su ambición destruyera todo. Afuera, la ciudad permanecía bajo el yugo de hierro de la heredera del imperio. Las luces parpadeaban, los edificios temblaban bajo la fuerza de su control, y la noche se sentía viva con energía acumulada. Silver flotó un instante, contemplando la magnitud de lo que debía enfrentar. Cada decisión contaba. Cada error podía significar el final de todo. Con un último vistazo a las pantallas, respiró hondo y se lanzó hacia la consola central, sabiendo que no había vuelta atrás.
La batalla no era solo por él, ni por el mundo que conocía. Era por cada línea temporal, por cada universo que podría ser destruido por la arrogancia de Sage. El silencio volvió a la sala, roto solo por el zumbido constante de la energía del caos y el latido acelerado de su corazón. El juego había comenzado. Silver apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera avanzar más hacia la consola, una serie de brazos mecánicos surgió de las paredes y del techo, como serpientes de metal con articulaciones retorcidas. Se enroscaban alrededor de su cuerpo con una precisión escalofriante, agarrando sus brazos, sus manos, incluso su cabeza, y levantándolo en el aire como si fuera un muñeco de cuerda. Cada articulación de metal emitía un siseo eléctrico, y el contacto frío le helaba la piel, bloqueando sus movimientos. Instintivamente, Silver concentró todo su poder en un intento desesperado. Telequinesis pura, una ráfaga de energía mental que normalmente desintegraría cualquier obstáculo. Pero esta vez, nada ocurrió. Los brazos permanecieron firmes, inmutables. Su poder, tan fuerte en cualquier otra circunstancia, parecía arrugado, debilitado, como si la máquina misma absorbiera o contrarrestara su fuerza. La frustración le recorrió la columna. Nunca había sentido algo tan resistente y calculadamente impenetrable. De pronto, las pantallas de la sala parpadearon y la imagen de Sage apareció, ocupando todos los monitores con su cabello blanco brillando y la luz roja del mentón destacando sobre la penumbra. Su expresión ya no era simplemente arrogancia. Ahora era molestia y fastidio. Bueno, comenzó, su voz dulce pero cargada de desdén de Sage. Te crees muy grande, ¿verdad? Pero todo esto fue parte de mi plan. Solo quería que vieras lo que sucederá después. Una sonrisa maniática se dibujó en sus labios, idéntica a la del gran Eggman, recordando las carcajadas de su padre, aquella mezcla de genialidad y locura. Supongo que también sentiste esa energía, continuó, caminando lentamente frente a un panel, con las luces de la consola reflejándose en sus ojos. Es muy sencillo. Mi máquina de extracción está conteniendo toda esa energía del caos. Es demasiado caótica, Silver, la energía se desparrama por el mundo, y supongo que un poco llegó a ti, dándote ese escalofrío que ahora sientes. Aunque debo transmitir, fue un cambio de último minuto. Silver luchaba con cada fibra de su ser, intentando usar su telequinesis para liberarse, pero cada esfuerzo era absorbido, detenido, neutralizado. Los brazos metálicos lo mantenían suspendido, rígido y vulnerable. Su mente corría a 1000 por hora, buscando alguna rendija, alguna falla en el sistema, pero no había nada. Todo estaba diseñado para detenerlo, para humillarlo, para mostrarle quién controlaba la situación. Te mantendré encerrado aquí, dijo Sage, su voz ahora fría, calculadora, para que observes lo que sucederá en unos pocos minutos, cuando mi precioso proyecto se complete. Una risa suave comenzó a salir de sus labios, primero delicada, casi juguetona, y luego se transformó en algo mucho más oscuro, maniático, que resonó en toda la sala. Cada nota de su carcajada era un golpe a la moral de Silver, un recordatorio de que no estaba solo contra máquinas, estaba contra la mente de Sage. Te veré muy pronto, Silver de Hedgehog, finalizó, con una última sonrisa llena de arrogancia. El sonido de su risa se diluyó lentamente, reemplazado por un parpadeo en las pantallas. Cuando Silver trató de enfocar su vista nuevamente, todo había cambiado. La sala ahora mostraba el símbolo del imperio de Sage, brillante y amenazante, un recordatorio de que no había escapatoria, y que cada segundo que pasaba acercaba la culminación de su plan. Silver flotó en medio del aire, atrapado, sintiendo la presión de la energía del caos que fluía por el mundo, la maquinaria que lo mantenía inmóvil y la certeza de que su enemigo no solo era fuerte, sino perfectamente preparado para él. Silver trató una vez más de liberarse. Concentró toda su telequinesis, cada fibra de su mente, cada músculo, intentando separar los brazos mecánicos que lo mantenían inmóvil. Pero esta vez no fue diferente. La resistencia era absoluta. La máquina de Sage no solo era fuerte, era perfecta. Todo lo que Silver había aprendido, todo su poder, chocaba contra un muro que no cedía. Suspiró, pesado, mientras flotaba en el aire, suspendido como un prisionero invisible.
La frustración lo consumía, pero lo que más lo atormentaba era el tiempo que había perdido. Su mente viajó a recuerdos que no podía borrar. Shadow. ¿Dónde estaba ahora? Habían luchado juntos contra enemigos imposibles, enfrentado hordas de Eggbots, desafiado a Metal Sonic incluso después de la muerte de Sonic, y aún así, nada de eso importaba. Nada había logrado detener lo que estaba sucediendo ahora. Recordó las veces que había alterado la línea temporal para salvar su futuro. Cambios sutiles, grandes sacrificios, siempre intentando que su mundo tuviera un mañana seguro. Incluso recordó un descendiente de Eggman, no podía recordar su nombre, que, de alguna manera, había causado catástrofes similares, y tal vez Silver había salvado su futuro temporalmente. Pero ahora, todo parecía en vano. No entendía. Cada modificación, cada intento de corregir su destino, cada salto temporal que pensaba que traería un futuro perfecto, terminaba en desastre. Y en esta línea, Sage tenía el control absoluto. Observó su alrededor, aunque estaba atrapado. La ciudad dominada, los cielos cortados por la luz de las torres, y más allá, un mundo que no podía cambiar. Había algo que llamó su atención. Una diferencia mínima con los intentos anteriores. Antes, cuando había hecho cambios en el pasado, aún quedaban habitantes, aún había vida. Ahora, en esta línea temporal, su futuro, nadie sobrevivía. Green Hill, los bosques, los campos, desaparecidos. No destruidos, sino mecanizados. Cada planta, cada árbol, cada montaña, reemplazado por maquinaria implacable. La tierra y los minerales eran extraídos por monstruos de acero, con brazos hidráulicos que mordían el suelo como si fueran colmillos. Los pocos sobrevivientes se escondían, fugitivos en un mundo que ya no tenía refugio. Silver apenas podía divisar alguna figura humana. La mayoría trataba de sobrevivir, escondiéndose de la mirada de las cámaras y de los drones que patrullaban el cielo. El erizo flotaba, impotente, sintiendo como la furia y la culpa lo consumían. Su mirada se posó en la pantalla principal, donde un número rojo y brillante 98% marcaba la culminación del proyecto secreto, de Sage. Su pulso se aceleró, un temblor recorrió sus patas, y todo su cuerpo vibró con rabia y desesperación. ¿Por qué, siempre pasa lo mismo? Se murmuró, con la voz cargada de ira y arrepentimiento. ¿Soy demasiado idiota para darme cuenta de lo obvio? Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora tenso, lleno de molestia. Se dio cuenta de algo que siempre había evitado admitir. Era precipitado, demasiado rápido para actuar sin pensar. Cada ataque impulsivo, cada decisión tomada sin paciencia, había contribuido a que su mundo llegara a este estado. Su orgullo, su confianza en que podía controlar todo, lo había traicionado una y otra vez. Y ahora, mientras los brazos metálicos lo mantenían suspendido, Silver entendió con claridad amarga que su precipitación había condenado este futuro. Cada línea temporal que intentaba arreglar había sido un fracaso disfrazado de victoria temporal. Su mente, llena de recuerdos de victorias, de amigos perdidos y enemigos derrotados, estaba ahora atrapada en una sola verdad. Sage lo había superado, y él no podía detenerla, al menos, no todavía. La sala permanecía silenciosa salvo por el zumbido del caos contenido, y la imagen de Sage aparecía nuevamente en las pantallas, impasible, como si disfrutara de cada segundo de su impotencia. Silver cerró los ojos un instante, respirando hondo, tratando de calmar la rabia y el miedo. Sabía que no podía rendirse, aunque el mundo a su alrededor dijera lo contrario. Esta vez, cada movimiento tendría que ser preciso, calculado, perfecto. Pero mientras flotaba, atrapado entre acero y energía, una pregunta resonó en su mente. ¿Cómo podría un solo erizo cambiar lo que Sage había logrado controlar con tanta perfección? El silencio volvió a envolver la sala, roto solo por el sonido de la máquina que extraía la energía del caos, y Silver sintió que la furia se transformaba en determinación pura. Si quería salvar el tiempo, si quería encontrar a Shadow y corregir lo que estaba roto, tendría que hacer algo que nunca antes había intentado. Ese símbolo, ese maldito símbolo que se encontraba en todas partes, en cada mecanismo, en cada parte de la ciudad, ahora lo podía ver frente de las computadoras. Todas las imágenes que mostraban las esmeraldas o algunas cámaras de la ciudad fueron reemplazadas por ese símbolo, quien daba la indicación del dominio y el control que tenía la hija del Dr. Eggman solo podía verlo. De pronto se sintió un escalofríos en todo su cuerpo, todo empezaba a temblar, y ahora todo era un caos.